Buenas tardes, mis amados hermanos. Buenas tardes. Hoy es 19 de septiembre del 2020 y vamos a continuar con nuestro estudio, predicación sobre la epístola primera de Juan. Procedo a leer del capítulo 4, versículo del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Señor, bendice este tiempo, te pedimos, para que seas tú el que lo abres a nuestros corazones, mi Dios. En el nombre de Jesús. Este pasaje es un pasaje muy interesante. Es un pasaje que habla, el título es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Sin embargo, me gustaría cambiar el título por el siguiente: la gran batalla por la mente y por el corazón de los hombres. Esto es lo que ocurre y que siempre ha ocurrido, que hay una fuerza opuesta a lo de Dios. Sin embargo, hay una gran diferencia. Cuando nosotros pensamos, si a usted le dicen, dígame lo opuesto. Si yo le digo blanco, usted probablemente dice negro. Si yo le digo salado, quizás usted diga que es dulce. Si usted dice, si yo le digo fuerte, usted piensa débil. Si le dicen sabroso, usted dice, ay, no me gustó. Pero caemos en el error cuando decimos Dios. Caeríamos en el error al decir Satanás. ¿Y por qué sería ese un error? Porque a pesar de que son opuestos, no están al mismo nivel. Dios siempre será omnipotente. Satanás está lejos de eso. Y por eso que esto es importante que conversemos hoy al respecto. Esta batalla por la mente y el corazón de los hombres. Permítame leerle un escrito que se llama el cristianismo posmoderno. El cristianismo posmoderno cae en la línea con el pensamiento posmodernista básico. Es acerca de la experiencia sobre la razón, la subjetividad sobre la objetividad, la espiritualidad sobre la religión, las imágenes sobre las palabras, lo externo sobre lo interno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Todo depende de qué tan lejos de la verdad bíblica cada persona esté para poder responder a esa pregunta. Esto, por supuesto, depende de cada cual. Sin embargo, cuando los grupos, cuando los jóvenes, cuando los no tan jóvenes comienzan a formarse bajo esta forma de pensar postmodernista, la teología y la doctrina tienden a inclinarse hacia el liberalismo. Por ejemplo, debido a que la experiencia se valora más que la razón, dice el autor, la verdad llega a ser relativa. Esto conduce a todo un tipo de problemas, ya que esto disminuye el estándar de que la Biblia es la verdad absoluta. Y en el posmodernismo ellos completamente descartan cualquier verdad absoluta y la descalifican. La verdad bíblica se descalifica como absoluto en muchos casos. Si la Biblia no es nuestra fuente de verdad absoluta y se permite que la experiencia personal defina e interprete la realidad como verdad, nuestra fe salvadora en Cristo perdería su sentido y cualquier otro dogma perdería cualquier fundamento de autoridad. Siempre habrá cambios de paradigma en el pensamiento de los humanos mientras que estemos en este planeta. La humanidad está constantemente evolucionando en conocimiento, en aprendizaje. Hay grandes desafíos en esta época posmoderna en la que vivimos, donde hay demasiado relativismo, donde todo es relativo. Mi forma de pensar es la tuya, tú tienes tu derecho, la mía es la mía, yo tengo mi derecho, y la mía y la tuya tienen el mismo derecho de existir. Sin embargo, esto es un absurdo, porque esto no puede ser.
que dos cosas contrarias puedan ser verdad a la vez. En el principio de Romanos 12:12, que habla, voy a buscarlo, Romanos 12:12, es un concepto, es una forma bíblica de pensar, es una forma bíblica de actuar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis entonces, al ser renovados, al alinearnos nosotros a la forma de Dios, podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el posmodernismo que está rampante en nuestra sociedad, la experiencia manda sobre aún el texto bíblico y sobre la razón. Hermanos, veamos entonces el pasaje. La gran batalla por la mente y el corazón de los hombres. Dice el versículo 4, amados, no creáis a todo espíritu, probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y están vigentes hoy. Eso fue escrito, hermanos, hace 2000 años y sigue vigente hoy. Muchos falsos profetas. Esto de amado obviamente se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los que estamos en Cristo, y nos da el apóstol Pablo un mandato. No creáis a todo espíritu. No todo lo que se publica, no todo lo que está en internet, no todo lo que sale en un periódico, en una revista, ni siquiera en una revista científica es necesariamente verdad. Hay que aplicar el filtro, el tamiz de la palabra de Dios. El mandato aquí es un mandato negativo, no creer. Esto indica que dice no creáis a todo espíritu. Bueno, si habla de que no a todo, habrá alguno que sí, habrá otros que no. Hay diversos espíritus. Podríamos ponerlo, el de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y los espíritus, los demonios del diablo. Se puede referir también, en cuanto a espíritus, se podría traducir como formas de pensar, pensamiento abstracto, filosofías. Muchos de estos ismos, como hemos mencionado, el materialismo, que la materia es lo más importante, los bienes lo más importante, el secularismo, todo, después que no me menciones a Dios, todo lo que sea en el día a día secular, eso es lo que tiene valor. El ateísmo, Dios no existe. El hedonismo, que el placer es la base de todo y la búsqueda de placeres define ese estilo de vida. El posmodernismo, que bueno, la razón está subyugada a la experiencia. El relativismo secular, ciertamente, tú piensas de una forma, yo pienso de una forma, los dos tenemos derecho a pensar de formas diferentes, no importa, la cosa es que no me molestes y yo no te molesto, no me importunes, yo no te importuno, no me condenes, no me juzgues, yo no te condeno, no te juzgue. Pero en la realidad es que en este relativismo secular de hoy, todo se permite, excepto el cristianismo no se tolera. Hay tolerancia para todo, excepto para el cristianismo, porque el cristianismo basa nuestra forma de ser, nuestra filosofía de vida en absolutos, de que Dios existe, de que tendremos que darle cuenta, de que Él nos creó con un propósito que solo se puede cumplir en Él. Esto es demasiado duro para aceptar de parte de las personas del mundo, el mundo secular. Es más, hay mucho espiritualismo en este posmodernismo. Es un espiritualismo experiencial y no fundamentado en la palabra. Y hermanos, todo esto está plagando nuestras iglesias, donde el sentir, el mover, la emoción toma prevalencia sobre la palabra. Dice la palabra de Dios que el profeta, dice la palabra de Dios que la profecía, el espíritu, se somete al profeta. No como algunos dicen, no, es que el espíritu me sobrellenó y me llenó y voy. Espérese, el espíritu se somete al profeta. Pero bueno, ese es otro tema. El estoicismo, que yo soy digno, yo soy pragmático, yo soy... Bueno, hay muchos ismos, como mencioné, que van contrario a la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros estamos viendo y estamos viviendo un mundo postmoderno al cual tenemos que prestarle atención. Nuestros hijos están escuchando música con esos mensajes, películas con esos mensajes, publicaciones en internet con esos mensajes, juegos con esos mensajes. Y es por ende tan importante, como dice el apóstol, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Nos toca probar. Es un mandato
de ir y probar, de validar, de ponerle el ojo como los bereanos, cualquiera que esté predicando. Hermanos, busquemos la palabra a ver si realmente cumple con lo que están diciendo o lo que están poniendo en internet, porque hay muchas sutilezas aún en la iglesia, porque el enemigo se ha permeado, son lobos vestidos de ovejas que se han introducido en las iglesias, y nos toca a nosotros conocer la palabra. En este mes de la Biblia tenemos que enfatizar el conocimiento de la palabra para no caer presa de error, no caer presa de estos lobos vestidos de ovejas y desviarnos y ser inactivados para la gloria de Dios, para seguir haciendo la obra que Dios quiere que hagamos. Dice 2 Corintios 10, 4, 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las fortalezas ahora son filosofías, formas de pensar, formas de actuar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que ponerle las esposas a cada pensamiento antes de dejar que ese pensamiento entre, impacte nuestras vidas, impacte la vida de nuestros hijos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, podemos hacerlo, a pensar, a analizar, a cotejar, a filtrar todo por la palabra. Dice Romanos 2:12, no os conforméis a este siglo, ya lo leí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De dónde vienen estos espíritus, los que no son de Dios? Bueno, del diablo. ¿De dónde vienen los pensamientos y las filosofías que no están basados en la palabra de Dios? Del diablo, del mundo y de la carne. ¿Cierto? Porque el enemigo tiene toda una teología también. La carne, el placer, el mismo diablo que siempre quiso ser y recibir la gloria que solo le compete a Dios. ¿Cómo son los espíritus o los pensamientos o filosofías que no son de Dios? Son diabólicos, son mundanos, son carnales, son engañosos y son destructivos. Por eso que tenemos la necesidad, y en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, nosotros podemos desarrollar nuestra sensibilidad espiritual. Necesitamos estar en la palabra para que esa sensibilidad espiritual esté basada en el conocimiento de la palabra de Dios, porque quizás no estemos claros de cuál es el error, pero nos va a sonar algo, algo no suena bien. Por eso la necesidad de estar en la palabra de Dios. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Bueno, son santos, son edificantes, son alentadores, beneficiosos, dignos de toda confianza. ¿En qué están fundamentados estos pensamientos de Dios? En la santa palabra de Dios, perfecta, confiable, sin errores. Es luz a mis pies, tu palabra. Me permite caminar en un mundo lleno de obstáculos, pero yo necesito conocerla. Yo necesito tenerla en mi corazón, yo necesito tenerla en mi mente, necesito entenderla. Por eso el énfasis, casi desmedido, pero jamás será desmedido porque es imprescindible. El énfasis que nosotros estemos en la palabra, fundamentado firmemente, es nuestra roca. Cristo, el verbo de Dios, la palabra que tomó vida, sus palabras, sus evangelios nos instan a creerle a Él y alinear nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir a Dios y lo que dice en su palabra. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si digno hay algo de alabanza, en eso es que tenemos que pensar. Y hermanos, cuando aplicamos esto al día a día, la música que escuchamos, los libros que leemos, las películas que vemos, todo esto impacta. Hay una batalla campal por nuestra mente y por nuestros corazones, y por la mente y los corazones de nuestros hijos. Nos toca, y en el poder del Espíritu Santo nos toca, y podremos enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente en una cosmovisión bíblica que sea capaz de pararse firme, pararse bonito, como decimos, frente a tanta influencia de los ismos a nuestro alrededor. La batalla se libra en el ámbito espiritual y es una batalla real
que no podemos, hermanos, no podemos evitar. Tenemos que enfrentar. Por eso dice la palabra, pongamos toda la armadura de Dios para poder estar firmes frente a los dardos y las acechanzas del enemigo. Toda la palabra, toda la armadura de Dios. Dice Romanos 8, del 18 al 23. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Porque querer hacer el bien, ahí está. Pero el no hacerlo también está. No hago, dice Pablo, lo que quiero, sino el mal que no quiero. Tenemos una batalla no solo desde el exterior. Tenemos una batalla dentro de nuestra propia carne, que se inclina hacia el mundo de pecado. Pero obtenemos en Cristo la victoria. Es el mensaje poderoso del Evangelio. Yo no puedo, separado de Él nada puedo hacer, ni yo puedo hacer, pero Cristo en mí y el Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes y de mí, nos dará los recursos para pelear esa buena batalla, mantener esa tendencia pecaminosa, esos deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, mantenerlos bajo control, pisados en el poder del Espíritu de Dios. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Hermano, el hombre no es básicamente bueno, como dicen los posmodernistas. Ellos se creen que el hombre es bueno y somos los hechos raros de locuras, de pecado. No lo llaman pecado, de maldad lo llaman. Es por la influencia del ambiente. Hermanos, somos pecadores. Claro que el ambiente nos influencia. Tiene una influencia en nosotros. Pero cada uno es responsable delante de Dios. Tendremos que rendir cuentas delante de Dios, ya sea ante el tribunal de Cristo para los que estamos en Cristo o ante el gran trono blanco para los que están fuera de Cristo. Pero habrá que rendir cuentas, y eso no es un mensaje popular en este mundo posmoderno, donde cada uno quiera hacer lo que mejor le plazca, como mejor le parezca, y me lo tienes que respetar porque si no tú eres intolerante. Y hay países como Estados Unidos que esa falta de tolerancia ha puesto a hermanos en la cárcel, en causas legales, teniendo que defenderse en tribunales, porque hay tolerancia, como dije, para todo, menos para el cristianismo. Sigue diciendo el apóstol Juan, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No son pocos, son muchos. Dice 1 Tesalonicenses 5, del 20 al 21, no menospreciéis la profecía, la palabra. Examinarlo todo, retener lo bueno. Hermanos, tenemos que estar atentos, nuestros oídos espirituales. Y en el poder del Espíritu Santo los podemos desarrollar para poder filtrar y reconocer la verdad de la mentira. Efesios 5, 6 y 9 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios. Que no nos engañe, hermano, qué triste es cuando nos engañan, pero qué peor tristeza cuando nosotros mismos nos engañamos por desconocer la palabra de Dios, por dejarnos seducir por esas palabras amieladas, azucaradas, y nos vamos con el gusto detrás de estas personalidades. Cuidado, hermanos. Deuteronomio 18, 19 al 22. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, hablando de los falsos profetas, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos que la palabra de Jehová no ha sido hablada? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere, entonces ni aconteciere lo que dijo Jehová, entonces él no ha hablado por mí. Hermanos, si hoy se aplicara esta regla de profetas que se profetizan y aquel que no se cumple muere, habría muchos muertos y no habría tantos profetas falsos por allá afuera. Dice Jeremías 5, 29 al 31, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos.
y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Hermanos, estas falsas doctrinas, estas doctrinas que son atractivas, estas doctrinas de la prosperidad. ¿Quién no quiere tener prosperidad material para no tener que estar sufriendo y escasez? Son muy atractivas. Y las personas que desconocen, los hermanos que desconocen la palabra de Dios, se dejan llevar. Y aún los que conocen la palabra de Dios, sutilmente se van alejando. Porque es atractivo. Cuidado, no todo lo atractivo es beneficioso. Recuerden que dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso para acabar de fregar. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Y Dios pide, Dios invita a que vengamos a Él para que Él haga cirugía de corazón. A veces nuestro corazón está mal y necesita un bypass, necesita una malla, hay muchos trombos que ponen en peligro nuestra vida espiritual. Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Perdón, el anticristo no es una persona necesariamente. Es una filosofía, una forma de pensar que puede tener proponentes, claro que sí. Pero hay muchos anticristos en ese caso, que son aquellos que promueven estas formas de pensamientos contrarias a la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante que Jesús haya venido en carne? Porque si Jesús no hubiese venido en carne, tampoco hubiese muerto. Y si no hubiese muerto, estaríamos aún en nuestros pecados. Por eso que hay algunos grupos que niegan que Jesucristo vino en carne. Algunos grupos que niegan que Jesucristo es Dios, hecho hombre. Dice 1 Corintios 15, 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo, los que murieron antes de nosotros, perecieron. Y no hay esperanza. Y somos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Porque estamos aquí hallados siguiendo algo que es falso. Pero sabemos que no es falso porque Cristo dio su vida. Cristo es el Hijo de Dios y Dios sostiene su palabra y Él cumple sus promesas. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esto fue hace 700 años antes de que Cristo naciera. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado estará sobre su hombro y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Profecía cumplida. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Testigos oculares que murieron en su gran mayoría sosteniendo esta fe, esta creencia. Si Cristo no hubiese resucitado, estas personas no hubiesen ofrendado sus vidas, no hubiese estado dispuesto a ponerla ante el altar de la persecución. Pero ellos lo pusieron porque sabían en quién habían creído y sabían que valía la pena, ya sea que vivieran o que murieran, para glorificar a Dios. Hermanos, la gente no muere por una mentira, la gente muere por una verdad. Hay muchísimos anticristos rondando por ahí, que buscan confundir, alejar, estorbar y quizás hasta desviar a los creyentes. Dice 1 Juan 2, 18 y 19, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos
son de nosotros. No todos los que dicen ser creyentes son de verdad. No todo el que me dice Señor, Señor, verá el reino de los Dios. El mismo Cristo lo dijo: apártate de mí, hacedores de maldad. No, pero Señor, nosotros predicamos, nosotros sanamos, nosotros alimentamos a los pobres. Apártate de mí, porque estás viviendo una religión propia. No habías creído, no te habías sometido a mi señorío. Hermano, hay muchas cosas buenas que Dios no quiere que yo haga para que yo pueda hacer la que Él quiere que yo haga, aquella que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Obras para mí hacer y para usted. Hijitos, perdón, 2 de Juan 7 dice: porque muchos engañadores, no algunos, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Si se puede demostrar la tumba no estaba vacía, o se puede demostrar que Cristo no vino en carne, estamos en nuestros pecados. El enemigo le daría un golpe mortal al cristianismo, pero eso jamás pasará, porque sabemos, 500 o más testigos hubo de la resurrección de Jesús. Hermanos, esa es una gran evidencia histórica. Que no lo quieran reconocer es otra cosa, pero históricamente mucho menos se necesita para establecer un acto como verdadero. Dice versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, ¿a quién se refiere? A los nuevos en la fe. Vosotros sois de Dios, dice Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de voluntad de Dios. Primera Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, el mensaje del Evangelio, el mensaje de los creyentes, no es popular, aunque es necesario. Aunque la gente en su necesidad se abre más a darle a Dios la oportunidad de demostrar quién Él es. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo, son tiempos más difíciles los que viviremos en las próximas semanas y meses. La gente está más abierta. Aprovechemos, pidamos a Dios, oremos para que Dios nos dé la oportunidad de compartir de la esperanza que hay en nosotros. Romanos 8:14 y después 16 a 17 dice: porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, que es la parte que no nos gusta, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quizás padeceremos rechazo, quizás padeceremos burla, pero hermanos, aquí en Panamá nadie está padeciendo muerte, persecución, tortura por el Evangelio. Gálatas 3:29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dice Hebreos 1:14: no todos los espíritus ministradores enviados, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los que estamos en Cristo somos herederos de la salvación. Vosotros sois de Dios, le pertenecemos a Dios. Hermanos, ya yo no me pertenezco, le pertenezco a Cristo, y la vida que yo vivo, dice Gálatas 2:20, es para glorificarle a Él, quien se dio a sí mismo por mí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y que no nos pertenecemos? Lo ignoramos, como dice 1 de Corintios 6. Dice el apóstol Juan: los habéis vencido. ¿A quiénes? A esos espíritus malignos, a esos engañadores, a esa forma de pensamiento. Romanos 8, 37, 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque mayor es el que está en vosotros, dice el apóstol Juan, que el que está en el mundo. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios, la victoria es nuestra. La guerra ya fue ganada. Hay batallas, escaramuzas que pelear, pero la guerra ha sido ganada. Y hermano, independientemente de lo que tengamos que sufrir mientras que estemos en esta tierra, sabemos que hay una mansión gloriosa esperándonos. Sabemos que hay un Dios poderoso que nos va a recibir con los brazos abiertos, porque Él mismo nos trajo a los pies de su Hijo. El mismo Dios, creador del universo, el Dios todopoderoso, nos trae a los pies de Cristo para creer en Él y ser adoptados como miembros de su familia. Dice Juan, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo les escucha, les oye. Los falsos profetas enfatizan cosas vanas, cosas materiales, hablan de autoestima, hablan de poder, hablan de influencia. Cuidado con todos esos disque libros cristianos de autoayuda, que es un humanismo disfrazado con términos cristianos, pero es una filosofía humanista. Hermanos, ¿dónde está mi autoestima? Mi autoestima está en Dios. Es una diosestima. Si yo en algo he de enorgullecerme, que conozco a Dios, a Cristo. Hermanos, en nadie, en ningún otro hay salvación, dice las Escrituras. Hay un solo nombre, dado a los hombres, por medio del cual podamos ser salvos. Mira lo que dice 1 Timoteo 4. Le dice Pablo a su pupilo antes. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, a eso somos llamados, a cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado, porque habrá muchas otras cosas muy atractivas. Recuerdo una imagen que teníamos un concierto lleno de jóvenes, concierto cristiano, y al ladito en ese mismo hotel había un salón que decía estudio bíblico, y recuerdo la caricatura que ese concierto cristiano estaba lleno de gente, de jóvenes, y ese pobre salón adyacente que era el estudio bíblico, estaba el pobre maestro ahí solito, mientras que estaban las manadas de gente en el gran concierto. Cuidado. No estoy diciendo que los conciertos son malos. Estoy diciendo que demos valor a lo que valor tiene. Esos conciertos, soy franco, no me inspiran cuando la gloria se la lleva el artista en vez de llevársela al Señor. La palabra, el estudio, el escudriñar, el aprender, es algo que se va a quedar. Esa emoción vivida, esa saltadera experimentada, eso va y se fue. La palabra nunca regresa vacía y permanece y produce fruto de justicia para quienes se dejan entrenar en ella. Dice el versículo 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El que conoce a Dios nos oye. Dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, enfoquemos en las prioridades de conocer a Dios y dejarnos que Él nos escudriñe. Dice el rey David, Señor, escudriña mi corazón y busca a ver si hay algo malo allí y límpialo. Conóceme. Yo quiero conocer el ancho, la profundidad del amor de Dios. Eso quiero conocer más yo cada día. 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas del mundo que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Concluyendo, hermanos, la batalla
que el enemigo ha puesto, que los anticristos están librando, tanto a nivel espiritual como a nivel físico, es la batalla por nuestras mentes y por nuestros corazones. Que el Señor nos permita la gracia, el valor, la sensatez de entender que estamos en guerra. Así como decimos que el COVID está allá afuera y la gente está saliendo como si no lo estuviera, eso es un absurdo, una tontería, una bobería. Todo el mundo tiene que ponerse su máscara y mantener la distancia. Nosotros podemos, en el Espíritu Santo de Dios, pedirle a Dios sensibilidad espiritual, oídos espirituales, para filtrar. La batalla por nuestra mente se libra en la música, en los medios, en el internet, en los WhatsApp. Todo lo que sale está buscando atención, está buscando popularidad, está buscando likes. Y están nuestros jóvenes principalmente embebidos en los likes. Es preciso que como padres nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que controla nuestra mente, para enseñar a nuestros hijos a que no sean bobos, que no caigan presas de esas filosofías huecas que son anticristianas. El posmodernismo es una filosofía, uno de esos ismos muy peligrosos. Valora la experiencia por encima de la razón, valora la experiencia por encima de todo lo demás. Y nada puede ir por encima de la palabra de Dios. Que Dios nos dé la gracia para vivir, ser hombres y mujeres de la palabra, y para enseñar a nuestros hijos a vivir y a contender por la fe y a darle respuesta a todo aquel que haya de preguntar de la esperanza que hay en ellos. Que lo podamos hacer con humildad, con amor, pero con perseverancia. Que el Señor les bendiga ricamente y podamos predicar con el ejemplo y pedir oportunidades para que podamos dar testimonio del gran Dios, de quien somos y a quien servimos. Bendiciones.